Muy buenos días. A ver, prenda su cámara. A ver, Alejo, Mancía, cámaras, todos. A ver sus cámaras, chicos. A ver, voy a compartir pantalla esta vez con cámaras prendidas a todos, ¿ya? ¿Sí? Muy bien, ahí están todos. A ver, ¿quién falta? Calenas, Alejo, Lozano y del Arias, Daza, Salazar, Valdivia. Muy bien. Ahorita Bien, prendo mi sí. cámara. Bueno, hoy vamos a hacer el tema. Hubo un error en el grado. Ustedes son primero de secundaria, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Ustedes son Sí, primero. profesor. Oye, o sea, yo lo puse quinto de secundario, cuarto. Ya no tuve tiempo para borrar ya el grado, ¿ya? Sí, a ver, ¿ya? ¿Qué dice ahí? ¿Cuál es el tema? A ver, un momento, chicos. A ver, un momento, un minuto. A ver, un minuto. Muy bien. ¿Se ve el tema? Sí, se ve, profesor. Muy bien, se soluciona el problema. Yo tratando de corregir el grado. Muy bien, ¿qué dice ahí? ¿Cuál es el tema? Diferencias entre Entre capilla, capillas, iglesia, parroquia y iglesia y catedral. parroquia, Muy bien, catedral. Catedral. muy bien. Muy bien, chicos. A ver, vamos a comenzar, ¿ya? A ver, vamos a comenzar. ¿Qué será una capilla? Vamos a ver las diferencias. ¿Alguien? ¿Qué será una capilla, chicos? Sí, vamos a hacer la diferencia entre capilla, iglesia, parroquia y catedral. ¿Cuáles son las diferencias? Siempre es bueno saber, ¿no? Siempre es bueno saber. Yo una vez creo les pregunté cuál es la diferencia entre iglesia, parroquia. No me respondían. Sí, por eso estoy tratando este tema. ¿Cuál es la diferencia? A ver, ¿qué es una capilla? ¿Alguien? ¿Alguien? A ver, levante su mano. Es un lugar de culto, profesor. A ver, he dicho levante su mano. A ver, Calero, Minaya, le escucho. Profesor, una capilla es como un pequeño lugar, un oratorio o algo así, donde se van a rezar, algunos días así de misa, algunos domingos, profesor. ¿Alguien más? ¿Hay más? A ver, Neira. Neira, te escucho. Culantres, Neira. Es un lugar oculto de la iglesia religiosa.
Ah, no, de culto. Lo siento, profesor, me confundí. No te escuché bien, ¿ah? A ver, vuelvo a repetir. Ah, Culantres. Oye, creo que se fue Culantres. Es un lugar de culto de la religión católica. Muy bien. ¿Nadie más? Nadie más, ¿no? Muy bien, comenzamos, ¿ya? Comenzamos. A ver, ¿se me escucha bien, no? ¿Se me Sí, escucha profesor. bien? Profesor. Muy bien. Comenzamos. Capilla es la denominación de un tipo de oratorio. ¿Qué entendemos por la palabra oratorio, chicos? ¿Alguien? Por eso dice que capilla es la denominación de un tipo de oratorio. ¿Qué entendemos por la palabra oratorio? A ver, Orar, Culantres. profesor. Orar, profesor. Orar, dice Culantres. Muy bien. Mayormente capilla es un lugar de oratorio que vamos a orar, que vamos a rezar, vamos a contemplar, vamos a pedir nuestras necesidades a Dios. A Dios, ¿no? O lugar de culto dentro de una religión católica. Aunque también existen capillas en otras denominaciones como la comunión anglicana, ¿no? Mayormente los anglicanos vienen a ser, se puede decir, un tipo de religión. Ellos mayormente se caracterizan por tener capillas o sus reuniones lo hacen en capillas. Sus reuniones lo hacen en capillas. Capilla quiere decir una iglesia pequeña, una iglesia chica. Ahí se reúnen los anglicanos. O también puede ser los luteranos, ¿no? Su fundador Martín Lutero. Se reúnen en iglesias o en capillas pequeñas, ¿sí? Arquitectónicamente puede ser independiente o forma parte de un edificio mayor habitual a una iglesia o un palacio. ¿Ves? Se diferencia de una iglesia o se diferencia de un palacio episcopal, ¿no? O el palacio de Roma, donde radica mayormente el Papa. Se diferencia. Etimológicamente viene, según la RAE, del diminutivo latino de capa. Tal origen podría provenir de las costumbres de los reyes de Francia, ¿no? Mayormente, ¿por qué se le dice capa? Porque mayormente tiene una forma rectangular, ¿no? Una forma de caída, ¿no? A forma de una capa. O también mayormente se le puede decir capilla, el nombre capilla viene de capellanes. ¿Qué es un capellán? A ver, alguien, para explicar, ¿qué es un capellán? A ver, mayormente se usa dentro de a ciertas personas que pertenecen a una religión. A ver, ¿alguien? ¿Qué es un capellán? A ver, del Castillo. Es un sacerdote encargado del servicio religioso de una iglesia no parroquial. Muy bien, muy bien, muy bien. Mejor dicho, chicos, capellán viene a ser un sacerdote que tiene un cargo. Hoy en día se le llama guardianes, ya no se le llama capellán. Capellán se le llamaba en aquellos tiempos a los clérigos que tenían un alto cargo jerárquico dentro de una congregación. Dentro de una congregación. A ellos se les llamaba capellán. Y en honor a ese nombre, dice que mayormente se le da el nombre de capilla. Capilla. No, capellán se dedicaba prácticamente, ¿no?, a organizar una reunión dentro de su congregación, tocar las campanas, alistar todos
los materiales que el sacerdote va a usar para la misa, eso era su función del capellán, ¿no? Llamar a la gente hacia la misa, ¿sí? Otro posible origen sería la palabra latina capellá, que significa cabra o cabría. Se refiere a un animal, ¿no? A un animal, porque en los antiguos se cubrían con pieles de estos animales las ermitas y pequeñas iglesias y se llamaba capella, todo edificio que estaba cubierto con estos pieles, ¿no? Dice que en aquellos tiempos los primeros cristianos hebreos cubrían sus casas con pieles de cabra. Por ahí dice que mayormente también podría surgir el nombre de capilla, ¿no? En honor a la cabra, ¿no? En honor a la cabra, ¿no? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, profesor. Muy bien. Sí, profesor. En el régimen antiguo, cada casa noble se refiere prácticamente a la gente adinerada, a la gente que tenía riquezas, a la gente que prácticamente tenía lujos. Cada gremio y red se vinculaba con una de las varias capillas existentes en una iglesia o catedral. Muy a menudo realizado en ellas una fundación eclesiástico cofradía, no una fundación eclesiástica, mejor dicho, un grupo eclesiástico, que podían ser sacerdotes, diáconos, ¿no? O cofradía. ¿Qué entendemos por la palabra cofradía? ¿Alguien? Mayormente escuchamos, ¿no? Va a bailar la cofradía de negritos. ¿Qué entendemos por la palabra cofradía? ¿Alguien? A ver, ¿quién dice yo? A ver, ¿alguien? A ver, ¿nadie? A ver, ¿qué entendemos por la palabra cofradía? Le pongo su 20 aquel que me dice. A ver, sería bueno que hablen, ¿ya? ¿Sí? ¿Alguien? A ver, del Castillo Díaz. Asociación de la Iglesia Católica. Asociación. ¿Alguien más? Profesor, si me llama o algo, no le podré contestar y tampoco podré prender mi cámara. Después ya le comunicaré disculpas. Y Delfonso, ¿no? Muy bien. A ver, Arias, Daniela, le escucho. ¿Congregación o hermandad de que forman algunos devotos? Claro, cofradía es mayormente una hermandad que se reúne en torno a una imagen. Eso nos dice mayormente el concepto, ¿ya? Suelen disponerse a lo largo de las iglesias, bien como espacios abiertos o las naves laterales, o bien con entradas independientes. Muy a menudo marcan su separación, dice, ¿no? Del espacio común de la iglesia con cierres especiales, decorados, rejería, ¿no? Para la celebración del culto han de disponer de un altar alojado, altares menores, ¿no? Los altares menores los altares mayores es donde el sacerdote hace la misa, donde el sacerdote celebra la misa. Y los altares menores son los que están mayormente a un costado de la iglesia, ¿no? Donde van las imágenes. A eso se le llama altares menores, ¿ya? Hay que diferenciar entre el mayor y menor. El resto de su contenido consiste esencialmente en la imagen de su avocación. ¿Qué entendemos por avocación, chicos? ¿Alguien? ¿Qué entendemos por avocación? A ver, ¿quién dice yo? A ver, vayan buscando, chicos. A ver, un minutito, porfa. Voy a abrir mi puerta. A ver, vayan buscando.
Muy bien, ¿alguien encontró? ¿Ah? A ver. ¿Alguien? ¿Qué entendemos por la palabra vocación? ¿Alguien? ¿O nadie? A ver, ¿quién dice yo? ¿Ah? A ver, Daniela. Cuando le pones dedicación a algo, Cuando le pones dedicación a algo, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? A ver, Calero. Algo por la cual te esmeras, por la cual la tienes ya pensada en el futuro hacer. Puede ser también, depende del religioso, de donde te puede mandar a hacer un tipo de misión también Dios. Claro, ¿no? Mayormente la vocación es un esmero. O sea, vocación, un esmero, ¿ya? Un esmero a evangelizar, un esmero prácticamente de dar lo mejor de mí, de dar lo mejor de mí, ¿ya? Mayormente, chicos, muy a menudo en obras de arte complejas, los retablos, ¿no? Se refiere a las imágenes. Y en su caso, el sepulcro del fundador y su familia, ¿no? La cubierta de las capillas de mayor tamaño pueden consistir en sofisticadas bóvedas o cúpulas. Mayormente, ¿a qué se refiere bóvedas o cúpulas? Bóvedas se refiere donde mayormente, más antes, predicaba el sacerdote. Ya no hay acá en las iglesias de Huanco. En la única iglesia que hay bóveda es en la iglesia San Cristóbal. El sacerdote subía a lo más alto y desde ahí predicaba. A eso se refiere, ¿ya? Mientras que en las pequeñas no es tan común, suelen disponer de iluminación propia y diferencian el resto de la iglesia. Mayormente las capillas suelen tener ventanas, ¿no? ¿Para qué? Ventanas para, ¿no? Prácticamente que nos ayuden en las oraciones. ¿Por qué? Porque a través de esas ventanas van a entrar la luz y la luz refleja la luz de Cristo. La luz de Cristo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han ido a la capilla del oratorio de la catedral? ¿Alguien? ¿Alguien conoce? ¿Alguien conoce? Uy, 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 ya. Estamos mal así, ¿ah? Creo que no conocen ni su propia catedral ustedes. ¿No? Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. La Plaza de Armas. ¿Quién conoce el oratorio de Santísimo, de la catedral? ¿Ah? Que está a un costado. ¿Alguien? Uy, 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 ¿ah? Estamos mal así, chicos, ¿ah? Estamos mal así. Mayormente, la capilla donde está el Santísimo Sacramento tiene ventanas con los rostros de ciertas imágenes. ¿Sí? ¿Para qué? Para que ayude a los feligreses que entran a rezar, para que ayuden sus oraciones. Para que ayuden sus oraciones, ¿ya? Hay que tener bien claro eso, chicos. Muy bien, seguimos. Muy bien. ¿Qué será una iglesia? ¿Alguien? ¿Qué será una iglesia? ¿Ah? A ver, ¿quién dice yo? A ver, ¿qué será una iglesia? Uy, 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 chicos, ¿ah? A ver, ¿qué será una iglesia? A ver, ¿quién me da su concepto? Claro. ¿Ah? A ver. ¿Nadie? ¿Nadie, nadie? Uy, 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 ¿ah? A ver, Daniela, te escucho. en pocas palabras, la iglesia es la casa de Dios donde vamos a poder orarle y pedirle salvación a nuestro Señor. Iglesia.
Nosotros seremos iglesia, ¿qué dicen ustedes? ¿Ah? Sí, profe. Claro que sí, profesor. ¿Por qué Sí. nosotros seremos iglesia? ¿Alguien? Porque estamos conformando a la iglesia, somos como la familia de Dios. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Somos Mayor- una parte de la iglesia. Claro, ¿no? Mayormente, a ver, nosotros somos una parte de la iglesia. Desde el momento que hemos recibido los sacramentos o el primer sacramento, conformamos su iglesia de Cristo. Formamos su iglesia de Cristo. Cristo es la cabeza. Nosotros somos su cuerpo. Y al ser su cuerpo, somos iglesia. Somos iglesia. La iglesia católica quiere decir eclesia, ¿no? Iglesia cristiana. ¿Por qué? ¿Por qué iglesia cristiana? Porque somos cristianos y somos seguidores de Cristo. Somos seguidores de Cristo. Está compuesta por 24 iglesias. La iglesia latinas y las iglesias orientales. Iglesias orientales son de Egipto, de Arabia, todo lo que tiene que ver, Palestina, todo lo que tiene que ver por la tierra donde andó Jesús. Iglesia latina corresponde mayormente, comenzando desde el Vaticano, por las iglesias de todo el mundo. ¿Sí? Yo no sé por qué lo pusieron 24. En el catecismo está 24 que son, pero debe ser más. Debe ser más. No, debe ser más. Que se encuentran en completa comunión con el Papa, ¿ves? Las iglesias tienen que estar en comunión con el Papa. Tienen que estar con diálogos en el Papa. Tienen que estar prácticamente, ¿no? Establecer lazos con el Papa, porque el Papa es el representante de Pedro aquí en la tierra. ¿No? Muy bien. La Iglesia Católica sostiene que en ella subsiste la única iglesia fundada por Cristo. Y es verdad. La Iglesia Católica es la única fundada por Cristo. Desde que Cristo le dijo a Pedro, desde hoy, prácticamente te llamarás Pedro, ¿no? Se llamaba Simón, que quiere, ¿no? Que quiere decir piedra, que las puertas del infierno no podrán derrotar, que las puertas del infierno no podrán vencer, ¿no? Que el diablo no podrá destrozar mi iglesia. No, a Pedro. Tú serás prácticamente mi roca, el que va a sostener mi iglesia. ¿No? Por eso, chicos, ya se considera a sí misma como un sacramento. Desde el primer momento que yo recibo el bautizo, paso a formar parte de su iglesia. Parte de su iglesia. Signo de instrumento de la unión íntima con Dios. Me une más con Dios. ¿Sí? Me une más a su vida íntima con Dios. Y también con el prójimo. Me uno más con el prójimo. La cabeza de la Iglesia Católica es el obispo de Roma. ¿Quién es el obispo de Roma? ¿Ah? ¿Quién es el obispo de Roma, chicos? ¿Alguien? A ver, ¿quién es el obispo de Roma? ¿Ah? ¿Quién es el obispo de Roma? Yo, chicos, ¿ah? Creo que... A ver, para yo. El Papa. Claro, el Papa. Y los demás, chicos, pucha, creo que voy a hacer como Caifás, ¿ah? Voy a rasgarme las vestiduras, ¿ah? ¿Cómo no van a saber? Estoy diciendo bien claro. El obispo de Roma, su compañero le dijo, Enrique, el Papa. Es el Papa. La sede está en Roma. Por ahí nomás sácate lógica, ¿no? Que es el Papa. Es el Papa. El Papa es considerado
el sucesor del apóstol Pedro, ¿no? Porque Pedro fue el primer papa. Pedro fue el primer papa. Quien según la tradición católica fue el primer papa, ¿ves? El papa actual es Francisco, ¿no? La sede papal conocida como la sede o la Santa Sede, ¿no? La Santa Sede se conoce al Vaticano, ¿ya? Donde radica el papa, ¿sí? Y constituye el gobierno central de la iglesia, porque es el centro de la iglesia que está ahí, el Vaticano. Por quien actúa y habla, y es reconocida a nivel internacional. Mayormente, el Vaticano es una institución, es una entidad. El Vaticano es como el presidente. Es como el presidente. Por eso el Vaticano se codea con los presidentes más importantes del mundo. Y los presidentes le respetan. Al Vaticano tú no puedes entrar así por así. El Vaticano es considerado un país. Un país. Es considerado un país. Claro, es pequeño, pero es considerado un país. Tú me dirás, ¿no? Está en Italia, está en Roma. Roma pertenece a Italia, pero es considerado un país el Vaticano. Sí, ahora, ¿quiénes viven en el Vaticano? El Papa, sacerdotes, obispos, cardenales, monjitas. Y dentro del Vaticano, por ejemplo, ¿no? Yo tuve amigas que han ido al Vaticano, han visitado. Me dijo Armando, si tú entraras al Vaticano, te quedarías sorprendido. Hay tiendas comerciales, hay cines, hay restaurantes. Todo es, hay hasta juegos mecánicos. Así como se tuviera así en una ciudad, igual hay en el Vaticano. Igual hay en el Vaticano. ¿Sí? Por eso mayormente se considera una ciudad. Una ciudad. Hay hasta teatros. Hay hasta teatros. Hay hasta teatros. Pero para que tú entres al Vaticano, tienes que sacar un pase. Pero ese pase no es de un día para otro. Demora un año que vas a entrar al Vaticano. Porque cantidad, dice, quieren entrar. Y cantidad entran. Van a sus cines, van a sus restaurantes, van a sus plazas, van prácticamente, ¿no? A sus teatros, van a sus centros comerciales y todo eso, van a sus bancos, tienen sus bancos, es una ciudad, ¿no? Es una ciudad, el Vaticano. Es una ciudad, chicos, eso hay que tener claro. Por eso el Vaticano es considerado una ciudad. Es una ciudad, ¿no? Yo sé por amigos y amigas que han visitado el Vaticano. ¿No? Por ejemplo, ¿no? La vez pasada, tengo un amigo que se fue al Vaticano, ¿no? Sabía conseguir sus pases, todo, demoró medio año y estaba en el concierto de Andrea Bocelli, en su anfiteatro del Vaticano, adentro, de Andrea Bocelli, ¿no? Muy bien. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende? Oh, y seguimos. Características de la iglesia. ¿Ya? La iglesia católica. A ver, ¿quién está riéndose? Ah, escuché una risa ahí de Chucky, ¿ah? Mentira, mentira. ¿Sí? Muy bien, seguimos. La iglesia católica se ve a sí misma y se proclama como la encargada de Jesucristo. ¿Por qué la encargada de Jesucristo?
Porque mayormente Jesucristo encargó a los apóstoles cuidar su iglesia. Y esa es la función de los sacerdotes, esa es la función del Papa y la función de todos los que pertenecen a la iglesia. De todos los que pertenecen a la iglesia. Para ayudar a recorrer el camino espiritual de las personas. Para ayudarlos a encaminar a las personas hacia Dios, que vivan su amor de Dios, que vivan el amor hacia el prójimo. La Iglesia Católica se concibe a sí misma como la única iglesia fundada por Cristo y por tanto la única auténtica frente a las demás iglesias, ¿no? También dado que considera que es una institución a la vez divina, ¿ves? Es una institución, ¿no? Por ejemplo, acá una institución puede ser el Palacio de Gobierno, donde vive el presidente. La iglesia también se considera así, ¿ya? Está tanto fuera dentro de la historia en el catecismo romano, ¿no? Mayormente el catecismo romano fue mayormente escrito por los que viven en el Vaticano. Y su primera publicación se llevó a cabo en 1566. Mayormente, el catecismo de la Iglesia Católica tiene dos partes, iglesia peregrina y iglesia triunfante. ¿Por qué peregrina? Porque todos somos peregrinos viajando a casa, yéndonos al cielo. Todos tenemos una misión de dar a conocer a Jesús a los demás, de proclamar y llevar su palabra, peregrina. Y triunfante, ¿por qué? Porque Jesús al momento de morir en la cruz venció al diablo, venció a la muerte, ¿no? Venció al diablo, venció a la muerte y venció al pecado. Triunfante. Jesucristo salió triunfante del pecado, del demonio y de la muerte, ¿no? Por eso se considera una iglesia triunfante. Y también se considera una iglesia purgante. ¿Por qué purgante? Porque es una iglesia sufriente. Si Cristo sufrió en la cruz, la iglesia tiene persecuciones. La iglesia le juzgan fácilmente. Por eso se considera una iglesia purgante. Porque dentro de su iglesia está formado por personas que tienen defectos. Y al tener defectos, prácticamente va a ser juzgado. Va a ser juzgado. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, profesor. Oh, ¿y qué será una parroquia, chicos? ¿Qué será una parroquia? ¿Alguien? A ver, ¿alguien? Profesor, es como un grupo A ver, de levante su mano. Levante su mano para llevar el orden, chicos. A ver, ¿quién dice yo? Ve para ahí. A ver, ¿alguien? A ver. A ver, ¿qué dice Ruth? Profesor, ¿a un papa se le puede decir pastor o no? Sí, es pastor de la iglesia. El papa es pastor de la iglesia, ¿ya? Muy bien. ¿Qué será una parroquia, chicos? Y hemos visto la diferencia en iglesia, capilla. Ahora, ¿qué será parroquia? ¿Alguien? ¿Alguien? A ver, levante su mano para llevar el orden. Sí, porque si tú hablas, yo no sé quién está hablando. Porque en la pantalla solamente yo veo a cuatro. A mi persona, a Torres Venturo, a Paredes Tello y a Villafuerte Cáceres. Lo más les veo. Claro, los demás están conectados, ¿no? A ver, parroquia. A ver, ¿alguien encontró la diferencia? ¿Alguien? Ahí está. Lozano, te escucho. La parroquia es una comunidad de cristianos perteneciente a la Iglesia Católica. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Estoy anotando acá.
Muy bien. Parroquia. Una parroquia es una comunidad de cristianos pertenecientes a la Iglesia Católica. No pertenecientes. Por ejemplo, aquí en Huanco, vamos a poner que somos 10.000 cristianos, pero que pertenecemos a la Iglesia Católica y vamos a escuchar misa. ¿Sí? Que pertenecen dentro de un territorio. Por ejemplo, aquí en Huasco pueden ser 15.000 cristianos, 15.000 católicos que van a escuchar misa, evangelizan, y los 15.000 pertenecen a la ciudad de Huasco. Esto significa que se refiere a los cristianos que viven dentro de un territorio, ¿ves? Dentro de un territorio, aquí en Huasco, ya que están organizados en él para las tareas religiosas. Por ejemplo, ¿no? De los 15.000, 800 pertenecen a San Francisco. Otros 2.000 pertenecen a San Pedro. Otros 2.000 pertenecen a Cristo Rey. Se dividen. Se dividen. Eso es parroquia, chicos. Parroquia es un grupo de creyentes que pertenecen a ciertas comunidades cristianas, pero dentro de la Iglesia Católica. Dentro de la Iglesia Católica. Las parroquias se representan generalmente por un edificio concreto, ¿no? Donde estos cristianos se encuentran. Este hecho se refiere generalmente a dichos edificios en que la parroquia, mayormente, por ejemplo, yo te digo que parroquia, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos de ustedes pertenecerán a un grupo parroquial? En mi caso, yo pertenezco a un grupo parroquial. Mi grupo de mí se llama Santa Isabel de Hungría, de la parroquia San Francisco, de jóvenes. ¿Quién más pertenece a un grupo parroquial? A ver, entre ustedes. ¿Alguien? ¿Alguien pertenece a un grupo parroquial? ¿No? Ya sea catequesis, ya sea solfra. A ver, dime, Calero. Yo, profesor, en la fraternidad Fray Capucha. ¿Cómo? Yo, profesor, la fraternidad Fray Capucha de la iglesia San Francisco. San Francisco. Ajá. Oh, yeah. Fray Capucha. ¿Qué día se reúnen ustedes? A ver, luego voy a preguntar ya. Fray Capucha es un títere, ¿ya? Sí, es un títere que mayormente hace las misas de los domingos, ¿no? En la mañana. Misas dirigidos a los niños, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, un grupo parroquial. A ver, chicos, nos queda menos de un minuto. Vuelven a ingresar a la plataforma, ¿sí? ¿Sí? Mayormente, chicos, eso es parroquia. Ciertos cristianos o ciertas personas pertenecen a un grupo juvenil o a un grupo de adultos que pertenece a la Iglesia Católica. ¿Y quién es el encargado de administrar la parte del sacerdote? Es la diócesis. Y cuando yo hablo de diócesis, estoy hablando del obispo. Del obispo de Huanco. A ver, ¿cómo se llama el obispo de Huanco? Cultura general. A ver, ¿cómo se llama el obispo? Me pongo su 20, aquel que me dice, a la hora que volvemos a